La literatura, como espejo y motor de la condición humana, ha sabido transformarse a lo largo de los siglos, adaptándose a los ritmos de la historia, las pulsiones sociales y las inquietudes filosóficas de cada época. Comprender su evolución no es solamente una tarea de curiosidad erudita, sino una oportunidad para abrir nuevas puertas de lectura, para redescubrir, en los grandes géneros y sus infinitas ramificaciones, formas de sentir y pensar el mundo que todavía resuenan en nuestras fibras más íntimas. En sus orígenes más remotos, la literatura nace imbricada con el rito, con la oralidad sagrada y comunitaria. La epopeya, uno de los primeros grandes géneros, emerge como un canto colectivo, un intento de narrar el origen de los pueblos y sus hazañas fundacionales. En las tablillas de arcilla de Gilgamesh, en los cantos homéricos de la Ilíada y la Odisea, se encuentra esa voz inaugural que conjuga lo humano y lo mítico. Estas obras nos recuerdan que la literatura fue, antes que nada, un acto de memoria, una manera de grabar en el cuerpo del lenguaje las gestas de los ancestros, los pactos con los dioses, los valores que cimentan una civilización. Con el paso del tiempo, la lírica también se convierte en una forma de expresión potente. Desde los poetas griegos como Safo y Píndaro hasta los trovadores medievales, la poesía canta al amor, a la pérdida, a la belleza. En ella, lo personal y lo universal se trenzan con una intensidad que sigue conmoviendo. La lírica no necesita de grandes gestas. Le basta un instante emocional, una mirada, una imagen sugerente. Su poder reside en su condensación, en su capacidad de cristalizar en pocos versos un mundo entero. La tragedia y la comedia, que florecen en la Atenas clásica, nos introducen a los conflictos del alma y de la polis. Sófocles, Eurípides, Aristófanes, nombres que, aún hoy, se leen con estremecimiento por la hondura psicológica de sus personajes y la agudeza de su crítica. La tragedia nos obliga a confrontar el destino, la ibris, lo inexorable. La comedia, por su parte, permite una catarsis más liviana, una risa que no excluye la reflexión, que cuestiona desde el humor las estructuras del poder y la moral. En la Edad Media, los géneros se reconfiguran. La literatura cristiana da lugar a nuevas formas. Las hagiografías, las visiones místicas, los dramas litúrgicos. Pero también conviven con los cantares de gesta, como el Cantar de Miocid, y con las primeras novelas de caballería. En estos textos, lo heroico ya no se limita a la grandeza épica de lo clásico. Ahora se entrelaza con la fe, con la honra, con el amor cortés. El mundo es percibido como un lugar de tránsito, de prueba, y la literatura refleja esa tensión entre lo terrenal y lo espiritual. La irrupción del Renacimiento trae consigo un giro crucial, el redescubrimiento del individuo como centro del mundo. La novela empieza a consolidarse como un género capaz de captar esa nueva complejidad. Cervantes, con su Don Quijote, parodia y al mismo tiempo homenajea las formas medievales, mientras inaugura la novela moderna con una aguda reflexión sobre la identidad, la locura, la ficción misma. En paralelo, Shakespeare lleva el drama a un nivel de profundidad psicológica y riqueza poética sin precedentes, convirtiendo el escenario en un laboratorio de pasiones humanas. Ya en el siglo XVIII, con la Ilustración, el ensayo cobra protagonismo como forma de reflexión racional. Voltaire, Rousseau, Diderot escriben textos que mezclan filosofía, política y literatura, en un esfuerzo por esclarecer y emancipar. La novela, por su parte, explora nuevas posibilidades. La epistolar, como en Las desventuras del joven Werther de Goethe. La satírica, como en Los viajes de Gulliver de Swift. La literatura empieza a reflejar las tensiones de una sociedad en transformación, donde la razón y el sentimiento compiten por el centro del escenario. El romanticismo responde a esa frialdad ilustrada con una exaltación del yo, de la emoción, de la naturaleza indómita. Es el tiempo de los grandes poetas visionarios
como Byron, Shelley y Novalis, pero también de las novelas góticas como Frankenstein, que anticipan el nacimiento del género de ciencia ficción. El romanticismo recupera el misterio, lo irracional, el dolor del alma, y marca una sensibilidad que aún nos atraviesa. Al mismo tiempo, empieza a delinearse con más nitidez la narrativa policial, gracias a Edgar Allan Poe, y la ciencia ficción encuentra sus primeros impulsos en Mary Shelley y más tarde en Wells y Julio Verne. El siglo XIX es una verdadera explosión para la novela realista y naturalista. Balzac, Stendhal, Flaubert en Francia, Dickens, Eliot, Hardy en Inglaterra, Galdós y Clarín en España. La novela se convierte en una herramienta para describir, analizar y criticar la sociedad. El narrador omnisciente, el detalle minucioso, la exploración de las clases sociales, las tensiones económicas, todo se pone al servicio de un arte que pretende no solo entretener, sino revelar. Aquí vale destacar la diferenciación entre el realismo psicológico, centrado en los dilemas interiores del personaje, y el realismo social o crítico, que apunta a mostrar las estructuras de poder y las desigualdades. El naturalismo, impulsado por Zola, llevó esta mirada aún más lejos, tratando a los personajes como productos de su ambiente y su biología. La novela se vuelve entonces un laboratorio social. Con el modernismo y las vanguardias del siglo XX, los géneros estallan. Las fronteras se vuelven difusas. La poesía de Pessoa, de Vallejo, de Huidobro, rompe con la forma tradicional. La narrativa se fragmenta. Se experimenta con la voz, con el tiempo, con el lenguaje mismo. Kafka, Joyce, Woolf, Faulkner transforman la manera de contar. La novela se convierte en un espacio de exploración formal y filosófica. Los géneros tradicionales se mezclan. Hay ensayo en la ficción, poesía en la novela, teatro en la narrativa. Al mismo tiempo, surgen géneros populares que no por ello carecen de riqueza. El policial negro con Chandler y Hammett, la ciencia ficción con Asimov, Bradbury, Ursula K. Le Guin, la fantasía con Tolkien y C.S. Lewis. Estos autores crean mundos que desafían las categorías clásicas, pero que ofrecen, bajo una apariencia de evasión, profundas reflexiones sobre el poder, la ética, el conocimiento, la otredad. Dentro de la ciencia ficción se diferencian las vertientes duras, centradas en la plausibilidad científica, de las blandas, más orientadas a dilemas sociales o existenciales. En la fantasía, hay mundos construidos con rigor épico, como en Tolkien o Sanderson, y otros con tintes góticos, urbanos o surrealistas. El policial también se diversifica, desde el detective lógico al noir existencial. En América Latina, los géneros se enriquecen con el cruce de oralidades, de mitologías indígenas, de realidades sociales convulsas. El realismo mágico, con García Márquez, Rulfo, Allende, transforma lo cotidiano en prodigio, lo político en mito. Pero también hay novela histórica, novela testimonial, literatura indigenista, experimentalismo posmoderno. Autores como Eberhard y Rodolfo Walsh exploran la frontera entre la crónica, el cuento y el ensayo, generando formas híbridas. Borges, con su fusión de cuento filosófico, policial y metaficción, desarma las nociones de autoría, tiempo y realidad. Cortázar juega con los géneros como quien juega con un mazo de cartas, en un permanente estado de invención. En las últimas décadas, los géneros han seguido mutando. La autoficción, el ensayo narrativo, la novela gráfica, el microcuento digital, los híbridos entre crónica y literatura, muestran que la frontera ya no es entre géneros, sino entre modos de leer y escribir. En un mundo saturado de imágenes, la literatura sigue siendo una forma radical de atención, una resistencia al vértigo de la información. Leer no es solamente consumir relatos, es construir una subjetividad,
una ética, una sensibilidad. La literatura fantástica, por ejemplo, ha sido revitalizada por autoras como Mariana Enríquez, quien entrelaza horror, crítica social y lirismo con una fuerza poco común. La ciencia ficción y el cyberpunk, con autores como William Gibson, Margaret Atwood o Ted Chiang, ofrecen nuevas formas de pensar la tecnología, el cuerpo, la conciencia. El thriller psicológico y el noir contemporáneo, en las manos de Gillian Flynn o Pierre Lemaitre, profundizan en la oscuridad de la mente humana. Incluso el género romántico ha sabido reinventarse con enfoques feministas, queer o interculturales, mostrando que el amor también es un campo de disputa simbólica. Lo interesante de este panorama es que los géneros literarios ya no son jaulas, sino mapas. Pueden guiarnos, ofrecernos pistas, ayudarnos a elegir una lectura según el momento que estamos viviendo o las preguntas que nos atraviesan, pero también pueden ser subvertidos, cruzados, desbordados. Hay novelas que parecen policiales y son en realidad ensayos existenciales, poemas que narran como cuentos, crónicas que se leen como ficciones. Esa flexibilidad, esa capacidad de mutación, es una de las mayores riquezas de la literatura. Entonces, aproximarse a los géneros no es una tarea clasificatoria, sino una invitación al viaje. Leer una epopeya antigua nos conecta con la raíz fundacional del relato humano. Sumergirse en una novela gótica o en una distopía contemporánea nos obliga a interrogar nuestras sombras. Aventurarse en la lírica contemporánea puede abrirnos zonas del alma que ni siquiera sabíamos que estaban dormidas. Descubrir un cuento de ciencia ficción o una fábula distorsionada puede devolvernos la capacidad de asombro, el ejercicio de pensar mundos posibles. Hay una obra para cada lector, para cada etapa vital. El lector curioso, el lector hambriento, el lector que no se conforma con un solo modo de ver el mundo, encontrará en los géneros y sus subgéneros un arsenal inagotable. Por eso vale la pena perderse, o mejor dicho, encontrarse, en esas tramas, en esas voces, en esas formas que, al mutar, mantienen viva la llama de lo literario. Porque cada género es una forma de mirar, y toda mirada es, en el fondo, una forma de existir. Quizás la pregunta más fascinante que queda abierta es, ¿qué nuevos géneros nacerán? ¿Cómo afectarán la narrativa los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la hiperconectividad, la crisis climática? Tal vez los géneros del futuro no se parezcan a nada que hayamos leído antes, pero algo es seguro. Mientras exista la necesidad de contar, de imaginar, de recordar, de construir mundos con palabras, la literatura seguirá mutando. Y los géneros, esos mapas movedizos, seguirán guiándonos en ese viaje sin fin. Si te gustó este recorrido, suscríbete al canal, deja tu comentario contándome qué género te marcó como lector o lectora y recomiéndame alguna obra que te haya volado la cabeza. Nos vemos en el próximo video de Pensamientos Literarios.